Amigos de la Caja de Pandora de los 40, para mí es un placer, como siempre, estar con ustedes en esta nueva temporada. Recuerden siempre guiarse por el playlist de YouTube. Obviamente ya el resto de la semana queda nuestro podcast en todo lado. Queda nuestro podcast en Google Podcast, en Spotify y demás, pero yo creo que YouTube es la mejor forma de acomodarse. Y recuerde que siempre transmitimos de Bogotá para el mundo, pero 40 tiene varias emisoras terrestres, obviamente la de la capital, Medellín, Cali y Villavicencio. Entonces, si usted escucha en alguna de ellas, sobre todo en Villavicencio, el programa lo está haciendo, lo está programando. Guíese siempre los domingos de 8 a 10 y los festivos pasa de 8 a 10, pues porque no hacemos programa en domingos de fiesta, porque obviamente estamos en producción de mezclas. Para arrancar el año, ya lo habíamos debatido con Toby al principio del espacio, dijimos, bueno, traigamos no solamente esas historias de fantasmas, de espíritus, de demonios, sino todo ese mundo del ocultismo, porque bueno, ahorita incluso vamos a hacer una separación y yo sé que nuestro invitado sabe la diferencia o sabe la unión de los dos términos, pero es porque exacto, ya salimos de la parte de dicharachera, la parte de Año Nuevo y de predicciones y demás, y ahora lo que pasa es que nos metemos de pronto en temas más oscuros, y ese tema que hemos escogido es ese más allá, pero cuando uno lo quiere traer a la fuerza y de pronto trae algo que uno no debe. ¿Quién más sino Beto el ocultista? Beto, el hombre que sabe también mucho de las cartas astrales, para hablarnos del tema. Con las buenas noches en este 2025. ¿Cómo me lo trataron las vacaciones, Beto? Viejo César, encantado de estar aquí acompañándote en la Caja de Pandora. Todo muy bien, espero también muchas bendiciones para todos en este 2025. Muy buenas vacaciones, mucho trabajo también, pero ahí vamos. Bueno, entonces antes de entrar en materia, porque hoy sí queremos, hemos hablado de precisamente el término y ahorita nos va a hacer la diferencia. Hablamos ya con Toby del famoso espiritismo. Entonces resulta que uno se quiere conectar y a lo mejor esas conexiones eran inocentes, porque de verdad alguien sí quiere conectar con una novia, con el papá, con el hermano, pero de pronto pues en los ciernes del espiritismo no se estaban imaginando que de pronto podía entrar algo más. Entonces, lo primero es la diferencia. ¿Es una diferencia de términos o uno es sine qua non del otro? Ocultismo y espiritismo, ¿cómo poder unir esos dos mundos? Bueno, realmente para mí son dos cosas muy distintas. Digamos que el espiritismo para mí es podría decir, una corriente de creencias, en donde hay personas que quieren interactuar constantemente con el mundo espiritual, y en donde el mundo espiritual constantemente está interactuando con nosotros. Nos puede dar información, podemos solicitar favores, podemos recibir ayuda espiritual, es decir, es la creencia total de la existencia de un plano invisible espiritual desde el cual nuestros seres queridos, aquellos que se adelantaron en el camino, pueden llegar a asistirnos, ayudarnos, podemos llegar a interactuar con ellos o a recibir mensajes importantes para nuestra vida. El ocultismo abarca el estudio del espiritismo. El ocultismo abarca el estudio de todas las ciencias ocultas, de todo lo que de todo lo que podríamos determinar que es oculto en este mundo. La magia, la brujería en todas sus manifestaciones, la magia en todas sus manifestaciones, la astrología, la numerología, todas las ciencias que llamamos ciencias antiguas, ciencias eternas, les digo yo, porque han superado el paso de los años. Las prácticas espirituales, todo eso abarca el ocultismo. Y el espiritismo, particularmente, ese tema de estar en contacto con el plano espiritual. Ok, y entonces ahora sí, entrando en esa conexión, vamos a hablar entonces, como lo acaba de decir Beto, es como una ramita, como una subciencia, algo así. Entonces resulta que en un principio, cuando se creó el espiritismo, y dando a entender que es real, es decir, no le estoy diciendo, querido oyente, que es obligatorio, que me tiene que hacer caso, de que sí, que cuando conectas sí es, no, pues obviamente hay timos y hay predigisticadores, no puedo decir la palabra, o bueno, o adivinos, o gente que engaña, ¿no? Y uno dice, uy, este man está adivinando y uno le está entregando información. Pero partiendo de la base que el contacto es real, se supone que esto se hacía en un principio solo para los seres queridos, la gente que uno conocía, amaba y quería, o de pronto no sabemos si en serio desde un inicio el espiritismo fue para contactar con el mal. No, yo creo que realmente el espiritismo surge como una necesidad humana de entender que hay más allá de la vida física.
y digamos que de recibir mensajes de aquellos que suponemos tienen una percepción distinta de la que nosotros estamos percibiendo en la vida física. Y entre ellos, pues obviamente los más allegados van a ser nuestros familiares fallecidos, maestros espirituales, guías espirituales que no están encarnados en la materia. Surge como esta necesidad, ¿no? Digamos que en ese tiempo donde surge el espiritismo, aunque ya obviamente existían muchas religiones de las que llamamos animistas, en donde cada objeto y cada ser en este mundo tiene un espíritu asociado y donde tenían interacción con esos espíritus, están los chamanes, que eran quienes mantenían esa comunicación con el mundo espiritual, no solamente de la naturaleza, sino de los ancestros. Y digamos que el espiritismo surge con esa necesidad de establecer ese contacto a través de personas que tienen unas capacidades, digamos que no quiero llamarlas sobrenaturales, sino unos talentos específicos, como los podría tener cualquier otro. Para mí todo es natural. Digamos que la mediunidad para mí no es sobrenatural, simplemente es un talento con las que algunas personas nacen o algunas personas desarrollan con propósitos para sus propias vidas y para las vidas de los que están cerca de ellos o quienes tienen la oportunidad de establecer contacto con ellos. Y ahí surge ese espiritismo, ¿no? Me puedo comunicar con el plano espiritual. ¿Qué tienen los espíritus para decirme? Ok, ok. La palabra es prestidigitador. Prestidigitador, que es una persona que hace juegos con las manos, que hace otros trucos porque te va engañando y no necesariamente es que esté haciendo contacto con tu muerto. Y obviamente cuando ya el medium dice yo lo voy a recibir, pues puede que sí, pero seguramente muchos de esos es un timo y el tipo empieza a convulsionar. Entonces listo, eso es como el bueno, el mensaje bueno y efectivamente sí apareció y que la abuela y que tal y la gente feliz. Pero entonces también dentro de todo este camino y también seguramente de siglos atrás, ya había gente que decía, no, ahora no me interesa ningún amigo, vamos a traer al demonio, vamos a invocar. Esto más o menos como desde qué época cree usted que esto se hacía, siempre se ha hecho, solo es en la modernidad y me imagino que es para pedir favores solo relacionados con cosas lúdicas o qué otras cosas se le pide a estas entidades, querido Beto. Por supuesto, es una ciencia muy antigua, es una práctica muy antigua. Desde que el hombre empezó a tener una percepción de un plano espiritual superior a él, entre comillas, quiso comunicarse con ese plano y ahí surgen los planos de las deidades, ¿no? Hay algo superior que gobierna, hay algo superior que tiene control sobre las situaciones que me ocurren, no solamente sobre las situaciones benéficas y entonces desde la percepción humana se crean los ídolos benéficos, ¿cierto? Aquello que me otorga beneficios y también desde las cosas malas que me ocurren y entonces surgen los ídolos maléficos, los dioses malos, ¿no? Los dioses castigadores. Entonces, de acuerdo a la percepción humana y al transcurso de sus vidas, pues había deidades que podían ayudarlos, digamos que podían darles una buena cosecha y habían deidades que podían destruir su cosecha y dejarlos sin comida o sin lo necesario para sobrevivir. Y de ahí el hecho de que el hombre empieza a interactuar con entidades que podemos percibir como malignas. Y yo creo que esto hace parte de la naturaleza humana, porque nosotros estamos divididos, somos seres duales en esta existencia de la materia. Y nuestro trabajo aquí es reconciliarnos con la unidad, reconciliarnos con nuestra esencia divina. Pero esas deidades, digamos que malignas que el hombre percibe, pues empezaron a ser parte de su práctica espiritual. Y entonces nacen seguramente aquellos que dirían, bueno, esta entidad es maligna, entonces yo puedo pedirle, por ejemplo, que destruya a mis enemigos. Yo puedo pedirle que destruya a mi enemigo particularmente. Y empezaron las invocaciones de entidades espirituales que fueran destructivas. Y ahí viene pues todo este tema que realmente, viejo César, yo creo que muchas de las entidades que existen en los planos invisibles que percibimos como negativas, han sido alimentadas y han sido creadas por mentes humanas. No necesariamente todas van a ser seres que han existido por eones, sino que muchas entidades han sido creadas y alimentadas por mentes humanas y siguen siendo alimentadas por mentes humanas y por eso siguen existiendo los planos invisibles. Oiga, esto que usted me acaba de decir me deja frío, porque si usted me está hablando de un alimento, de un ser, es como si de pronto, sí, como un homúnculo.
de pronto, o sea, no sé, voy a traer a Satanás. Bueno, Satanás no viene per se, vienen sus demonios o sus entidades o el que sea que uno invoca. Pero si usted me dice que uno también los alimenta, puede que había un ser X, etéreo, y como que se atravesó en la comunicación y a través del odio y de gente que sabía de estos ritos y estas cosas, entonces empezó a crecer como otro demonio, como un monstruo. Es decir, sí usted lo acaba de decir, entonces se crean monstruos, qué sé yo, etéreos o sombras etéreas o entidades malignas a partir de la energía negativa de la gente. Sí, a través de, digamos, desde el punto de vista del estudio de lo oculto y lo paranormal, existen un tipo de entidades que les decimos entidades EPK, que traduciría en español como entidad psicoquinética. Digamos que en otros entornos ocultistas también se conoce como tulpa, ¿ok? Y esas entidades son creadas voluntaria o involuntariamente por mentes humanas, por energía. Algo que las personas no saben es que nuestros pensamientos realmente son energía. Cuando ese pensamiento se manifiesta en coherencia con la voluntad, con la emoción, sea cual sea la emoción, si es en este caso una emoción negativa, puede generar una creación de entidades que creen que tienen conciencia y se pueden manifestar como entidades malignas. A esas les llamamos EPK. Muchos de los entes negativos que las personas experimentan en sus vidas pueden llegar a ser entidades del tipo EPK. Son alimentadas por aquellos que las crearon y siguen siendo alimentadas o se autosostienen por, pues digamos, las emociones que también hacen afín a su creación. El odio, la destrucción, la envidia, etcétera, etcétera. Todas las emociones negativas humanas están siendo alimentan esas entidades. Y de hecho las entidades, digamos, del bajo astral, muchas fueron o son entidades creadas por mentes humanas. Qué datazo. Bueno, ya me acordé que existían efectivamente los tulpas, pero así como me lo está pintando hoy, realmente creo que los oyentes nos estamos desayunando de algo nuevo. Muchos de esos ejércitos del mal, entonces mire, son creados por nosotros mismos. Recuerde participar con numeral La Caja de Pandora a los 40 en Twitter. Estamos con Beto el Ocultista. Pero entonces pasemos a otra de esas subdivisiones. Si no necesariamente es un tulpa, pero lo que podrían ser el hombre del sombrero, las sombras, fantasmas, pero que no, sí, como seres etéreos, pero que no son de ningún papá, ni novia, ni nadie muerto. ¿Esos qué son? ¿Como rezagos de energía que quedaron atrapados ahí en la comunicación y por eso andan por ahí o qué? Mira, dentro del, digamos así, la experiencia de entidades negativas de los mundos invisibles, hay muchas cosas. Yo creo que hay un ser que es mencionado en el Islam, que son los famosos Dibuk. Perdón, no son los Dibuk, ahora se me fue el nombre. Son los Jinn. Los Jinn serían los demonios de alta jerarquía. El Islam dice que son seres creados del fuego sin humo y que siempre tuvieron libre albedrío. O sea, son seres etéreos o plasmáticos que tienen libre albedrío. Muchos de ellos fueron creados incluso antes que la humanidad y entonces parece ser que por alguna razón tienen un libre albedrío. Algunos podrían elegir su religión, pero hay otros que también podrían elegir no tener ninguna creencia y a esos los llamaríamos como los famosos demonios de alta jerarquía. Son seres que son normalmente muy poderosos y tienen un gran poder de manifestación en el mundo visible. Ahí digamos que podríamos asociar a aquellos seres que llamamos demonios, sobre todo porque hay un nombre muy famoso de uno de esos seres, de uno de los jinn más famosos, y es el famoso Shaitan. Entonces mira, asocia ese Shaitan con el famoso Satán, ¿no? Con Satan en inglés. Entonces supremamente parecido. Podríamos asociar esos seres con los famosos demonios, ¿ok? Son seres que no les gusta ser molestados, normalmente habitan en lugares alejados, deshabitados. El Islam dice que habitan en los desiertos, también en las casas abandonadas, y ahí es donde nos encontramos con un término también de investigación paranormal que se llama demonio residente, y es que cuando hay una casa abandonada muchísimo tiempo, lo más probable es que termine habitada por un ser de esta naturaleza. ¿Qué más hay ahí, viejo César? El judaísmo nos habla de dibuk. Dibuk es un término que quiere decir adhesión. Pero, ¿qué es un dibuk? Un dibuk es un alma perdida, un alma humana perdida. Entonces vamos a suponer que dentro de la manifestación humana hay personas malas. Y creo que no es un secreto para nadie. Y hay personas muy malas, que tampoco es un secreto para nadie. Estas personas, por sus creencias, por sus apegos, por sus emociones negativas, muchas veces al terminar con sus vidas físicas, quedan apegados
al plano físico, no trascienden en lo espiritual. Y obviamente, ¿qué quieren seguir haciendo? Seguir haciendo el mal. Y entonces se transforman en entidades que llamamos de carácter demoníaco, pero que no son demonios, pero que son tan intensos que pueden llegar a poseer. Entonces, a esa entidad de carácter demoníaco es a la que conocemos como Dibu. Se puede adherir a la energía, al cuerpo energético de un ser humano e influenciarlo negativamente. Y seguramente podría contarte muchas más. Ahí digamos que hay una nueva versión terapéutica que se llama la terapia de la posesión espiritual. Considera una cantidad de seres adicionales, ¿no? Los obsesores kármicos. Un obsesor kármico vendría siendo como un alma humana perdida. Cuando yo hablo de perdido es que no siguió su camino, ¿ok? Se quedó apegado a la vida física. Un alma humana perdida que después de su fallecimiento nos tiene un gran odio. Vamos a suponer, no sé, un ejemplo. Esa persona perdió la vida y cuando perdió la vida la perdió odiándome. Entonces, después de su deceso, seguramente quiere vengarse y entonces se transforma en lo que llamamos un obsesor kármico. Y podría venir a atormentarme y a querer hacerme daño y a influenciarme negativamente en mi vida. Entonces ahí tenemos los obsesores kármicos. Hay almas perdidas que se apegan a los seres humanos, ya sea porque quieren seguir viviendo la vida física, ya sea porque experimentaron adicciones y aún siguen siendo o pensando que tienen que estar apegados a la vida física. Ahí encontramos muchas cosas más. Encontramos algo que se llama los mistificadores, que son almas que son almas perdidas también, pero que tienen gran luz y entonces quieren ayudar a la humanidad y se hacen pasar muchas veces por maestros espirituales, pero que en las terapias de la posesión espiritual resulta que también están perdidos y perdieron su rumbo y piensan que tienen un propósito o digamos algo particular que les fue encomendado hacer en este mundo y tienen que ayudar, pero no siguen adelante. Hay muchas cosas ahí en el plano espiritual. Hay muchas otras entidades de las que podríamos hablar, viejo César. Y entonces ahí deduzco de eso que nos está explicando, que supongamos, pues me voy a aventurar y usted me dice si se puede o no. Entonces, por lo de los tulpas y por lo que usted dice que algunas de estas entidades mutan, puede haber la posibilidad de que se fue el alma de un ser querido realmente y esa alma mutó en algo absolutamente maléfico en el limbo. Sí, o sea, no sé, su tío se murió, lo asesinaron o lo que sea, y entonces pues por esa venganza que él no puede cobrar, realmente termina convertido en una entidad del malo. Eso no, eso es una locura. Eso no. Mira, te voy a explicar desde una perspectiva diferente a la creencia nuestra. En el hinduismo, tú sabes que los cuerpos se creman después de su deceso allá a orillas del Ganges, ¿cierto? Los cuerpos se creman precisamente para evitar que sean parasitados por entidades oscuras. Se queman para destruir todos los cuerpos sutiles de ese cuerpo fallecido. Las familias normalmente después del deceso de un familiar entran en una especie de cuarentena, o sea, en donde tienen que comer ciertas cosas no. Se cuidan muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de posesión digamos que es más propenso a ser poseído la familia del fallecido por fragmentos del cuerpo astral del fallecido. Es decir, podríamos tener digamos que todo es energía, ¿no? Podemos tener un fragmento de energía que tiene toda la información del tío Pepe que falleció y podríamos establecer una comunicación con un fragmento de energía de un fallecido, ¿ok? Entonces normalmente los fragmentos del cuerpo astral que se desprenden tras el fallecimiento pueden corresponder a lo que esa persona en vida no pudo integrar a la sabiduría de su alma. Por ejemplo, si yo tengo una faceta iracunda, si yo soy muy buena persona, soy muy querido, soy muy amoroso, pero tengo una faceta de ira despiadada donde alguien puede decir, no, es que Alberto es muy buena gente, pero cuando está enojado hay que correr. Entonces, esa faceta mía puede desprenderse en un fragmento del astral y entonces transformarse en un ente iracundo, ¿ok? Sigue siendo un fragmento de lo que fue mi energía en vida, pero se transforma en un parásito astral. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Pues de una manera iracunda y maligna. Ok. Y yo creo que siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Ya hablamos del espiritismo, Beto nos contó un montón de cosas, el espiritismo como una de las tantas ramas del ocultismo y demás, y ya estamos hablando pues como de estas entidades y esta mediunidad, fantasmas y bueno, y es pues como las enseñanzas que siempre dejamos, el famoso cuento de la ventana. Antes de ir a esa famosa enseñanza que siempre damos de para qué abre esa ventana si no había necesidad, hay que recordar que Beto hoy en día pues es más como de
la carta astral y todo, pero Beto en varios programas nos ha contado que en alguna época pues sí estaba en ese, digamos, en un mundo un poco más activo, más oscuro con el ocultismo y que sí pasaban contactos con seres de estos, pero que eso no se debe hacer y que no cualquier Pedro Pérez y menor de edad y lo que sea por mamar gallo debe poner a hacer eso, porque en serio no pueden manejar esas entidades y a lo mejor Beto, que tiene más experiencia, pues sí lo pudo hacer. ¿Es así la vuelta a Beto? No, realmente mi contacto con lo espiritual, y eso tiene mucho que ver con, digamos, que con cómo nacemos. O sea, hay personas que su contacto con el mundo espiritual va a ser armónico. Para mí somos como antenas, ¿no? O sea, estamos diseñados para recibir y transmitir determinadas frecuencias que podemos seguramente ir ajustando a lo largo de nuestra vida dentro de nuestro libre albedrío. Sin embargo, somos antenas. Entonces, hay personas que van a experimentar contactos con lo espiritual muy armónicos. Entonces, yo soy una persona que nació con una, digamos así, programada para entrar en contactos espirituales armónicos. Personas que no, hay personas que nacen con, digamos que frecuencias de recepción en donde sus contactos con lo invisible no van a ser armónicos, donde todo lo que viene del mundo espiritual puede llegar a hacerles daño. Ya digamos que las razones tendríamos que entrar a evaluarlas. Puede ser temas kármicos, vamos a suponer que la persona en vidas pasadas fue un mago negro, estableció vínculos con entidades negativas y entonces su contacto con el mundo espiritual pues puede llegar a no ser armónico. Hoy en día tiene otra conciencia, otra personalidad que no entiende, digamos, qué fue lo que pasó o de dónde vienen esas entidades a su vida. Entonces todo depende de cómo esté esa persona sincronizada con su contacto con lo espiritual. Por eso yo siempre digo, no todo el mundo debería entrar en la investigación paranormal, no todo el mundo debería entrar a hacer invocaciones, no todo el mundo debería entrar al tema, digamos, de lo oculto. Solamente algunas personas deberían entrar y algunas personas deberían, sí pueden conocer, obviamente, sí pueden entender, por supuesto, pero las prácticas espirituales creo que tenemos que ser muy responsables en que nuestras prácticas sean equilibradas y armónicas. Sí, me gusta mucho eso como lo presenta Beto, lo de la armonía, porque por eso yo decía en estas partes de enseñanzas que siempre terminamos diciendo, no, es que nos pusimos a jugar la ouija, no sé qué, y quedó ahí el demonio metido. Entonces, pues, ¿para qué abre usted una ventana? Abre la ventana para saber si hay calor o frío. No tenía necesidad. Abrió la ventana y se quedó el bicho ahí. ¿Y de esas historias hay alguna, Beto? No suya, pues que usted conozca, de alguien irresponsable, que de pronto citó algo en latín o la ouija, o de pronto por otro método y quedó ahí el bicho metido. Creo que historias hay muchas. O sea, lo que pasa es que las historias que yo conozco son más a nivel terapéutico, ¿no? Entonces no tienen esa Connotación espectacularidad como que tienen las películas hollywoodescas, sí. Pero en el estudio de los casos se ve mucho eso. Es decir, muchas personas experimentan o tienen experiencias negativas con lo espiritual. Y esas personas que tienen esas experiencias las tienen con propósitos. Yo siempre veo, por ejemplo, todos los casos por ejemplo, de demoníacos, donde una persona llega a una casa y en esa casa hay un demonio y esa experiencia los cambia, los transforma o los destruye. Y las personas casi siempre cuentan la misma historia, si te das cuenta. Siempre dicen, no, yo estaba buscando una casa y de pronto pasé por el frente de esta casa y me pareció maravillosa. Y es una casa construida por allá en 1700 no sé qué. Y me encantó la casa y me sentí inmediatamente atraído y la compré. Y tenga que tuvo su experiencia bien negativa con lo espiritual. Y ahí es donde yo digo, es que hay que conocer como la historia completa. No sabemos si en el pasado esas personas estuvieron asociadas a ese lugar, asociadas a esa casa, asociadas a los acontecimientos que ocurrieron ahí. Ya no como las personas que son hoy, pero sí como las personas que pueden haber sido en el pasado. El pasado, por supuesto, todavía se manifiesta para nosotros en el presente. No hay un tiempo definido en el espíritu. Está el pasado, el presente, el futuro, todo pasando al mismo tiempo y todo entrelazado. Pueden pasar 100 años, pero 100 años para un demonio es un suspiro en el tiempo del universo, o sea, en una dimensión donde el tiempo no existe. Entonces, muchas veces todos esos sucesos hacen parte de temas kármicos y se recrean con propósitos de aprendizaje, siempre con propósitos de aprendizaje. Total, y bueno, ahí yo lo digo desde la parte de la inocencia, pero seguramente, pues obvio, en la historia de la humanidad hay gente que sí tenía el supuesto expertise, algún chamán, alguna bruja y todo, y entonces eso lo hacían como si fuera llamar por teléfono, ¿no? Y se
para estas entidades. Hay una frase que se usa mucho, viejo César, y es, Dios los crea y ellos se juntan, ¿cierto? Sí. Y eso lo veo día a día en mi, digamos que en mi trabajo, en donde, por ejemplo, hay dos personas que, no sé, se conocen, se casan, tienen un conflicto tremendo y yo levanto los mapas natales de ambos y ambos con el mismo conflicto. Es decir, no es una casualidad que se hubieran encontrado y no es una casualidad que estén experimentando ese conflicto. De alguna manera, la naturaleza los junta para que sean capaces de resolver lo que no se resolvió en el pasado o lo que no se ha resuelto en sus propias vidas, en el pasado, en sus ancestros. O sea, Dios los crea y ellos se juntan. Todo lo mismo pasa con este tema, con estos temas. El que va y juega a la ouija y abre el portal y entra el demonio, pues si yo lo voy a revisar seguramente muy mal aspectado con temas espirituales. Total. Este cuento de toda la vida del Necronomicon, que hasta en Los Simpson ha salido, yo no sé, yo con el tiempo siempre he puesto eso como en duda. O sea, ese libro sí existió y para citar a cualquier demonio, abrirlo, eso más que todo es como un mito urbano. Mira, en los círculos esotéricos serios, el Necronomicon es un cuento. Digamos que no es más que una historia. No es un libro, no es un libro real. Es una historia, digamos, donde el árabe loco, Aldud Hansaret, se lanza en la conquista del mundo inferior. Y están, digamos que es rescatable, que en el libro sí están sí hay nombres de demonios y de deidades antiguas. Está Marduk, está Ishtar, la diosa iluminada de los cielos, está el espíritu del observador, que es un perro negro grande que si te equivocas, si te sales del círculo, te va a devorar. O sea, hay una cantidad de rituales ahí descritos, pero desde mi punto de vista, lo que busca el autor es simplemente generar lo que generó. Se convirtió en un libro de culto y las personas empezaron a creer que realmente había un Necronomicon, que su nombre real es el murmullo de los demonios, y que sus rituales, los rituales contenidos, sí realmente nos permitían abrir puertas al mundo inferior. Y ahí empezó toda la especulación de que era un libro que tenía una portada que estaba hecha de piel humana y que solamente quedaban unas páginas, y entonces fue rescatado y de alguna manera renovado para publicarlo. Pero en los círculos esotéricos serios, viejo César, realmente el Necronomicon es un cuento. Es un cuento. Por supuesto, si alguien se aventurara digamos que en la recreación de los rituales del Necronomicon, tal vez podría encontrarse con una sorpresa, ¿no? Porque ahí es donde yo digo que el portal somos nosotros, ¿ok? Entonces, acorde con mi creencia, acorde con mi conocimiento, con mi convicción, si yo creo un ritual y creo que estoy abriendo una puerta, la estoy abriendo. ¡Ey! Interesante. Solo basta eso. Solo basta esa convicción para que alguien crea que está abriendo una puerta. Ahora, el problema sería si esa persona tiene la fuerza espiritual para poder contactar lo que entre por esa y contener lo que entre. Eso, no es solamente contactarlo, sino contenerlo. Yo creo que ese es el chiste, ¿no? Mm. Porque ya que usted me da pie para eso, entonces todo el mundo se queda con la famosa ouija. Sí, bueno, la ouija es un teléfono, pero es que un ritual puede ser cualquier cosa, que el pentagrama, una calavera, un libro, puede ser ahora con todos estos medios tecnológicos. Y como usted me acaba de decir, si usted realmente cree, de pronto se abre en pleno rito con el televisor, qué sé yo. Y ya acá, si llegó hasta acá el bicho y usted pues obviamente no tiene el expertise, pues baila, porque aquí queda el demonio, o no es así. Por supuesto, y ahí es donde tenemos que entender que para mí este mundo físico es una matriz. De hecho, la matriz que llaman en la física cuántica el campo cero o el campo cuántico. Y el campo cuántico que recrea una realidad que está construida por la percepción de todos los seres humanos, por las creencias de todos los seres. Entonces, si yo realmente tengo una creencia en que hay algo afuera de mí que puede hacerme daño, o en que hay algo que puede ayudarme, pues quiere decir que eso se hace una realidad, se convierte o se transforma en una realidad. Entonces ahí es donde las personas entran, digamos que de una manera en juego, a suponer que no va a pasar nada. Y creo que tú también has escuchado historias de gente que ha practicado la ouija y nunca le ha pasado absolutamente nada. Hay gente que dice, yo me he metido en no sé dónde, yo he ido a hacer investigación paranormal, yo he jugado a la ouija, entre comillas, y nunca he tenido una manifestación paranormal. Y entonces yo digo, ahí es donde viene a entrar el juego
de cómo estamos sincronizados, qué frecuencias estamos recibiendo. Hay gente que por más que lo intente, seguramente no va a tener una manifestación paranormal, pero hay personas que sí. Y dentro de esas personas que entran en ese juego, pues habrá personas que pueden llegar a terminar tremendamente afectadas por energías que han sido creadas ya sea por mentes humanas o que han existido durante milenios en el plano, en los planos invisibles. Pues Betico, como siempre, muy agradable la visita. Por acá ha abierto pues el programa para siempre, una nueva temporada, un 2025. Y pues nada, entonces despídase obviamente con sus libros, con sus redes sociales y el mensaje creo que es directo, sobre todo hoy que sí estamos hablando de ese contacto directo con esas entidades. No, usted no tiene el expertise, no lo haga porque pues le va a pasar eso. Sí, eso es fácil, ¿no? Que si no sabe, no se meta. Sí, sí, no sabe, no. Es sencilla la regla. Viejo César, muchas gracias por la invitación. Yo también encantado de tener este espacio aquí. Como siempre, un feliz año para todas las personas que nos escuchan. Muchas bendiciones para este nuevo año. Los invito a verme los días viernes, 7:30 p.m. Todavía no hemos empezado. En el canal de YouTube Parano y Paranormal. A seguirme en mi canal de YouTube Diario Un Ocultista. A los que quieran, a los que les guste leer, comprar mi libro en Amazon, Diario de un Ocultista, Alberto Acosta, Un Camino hacia la Luz. También me gustaría invitarlos a un curso que estoy por inicia el 28 de enero, es un curso de astrología completo. Son 33 sesiones, dura 4 mesecitos, se dicta los martes y los jueves, de 6:30 a 8:30 p.m. Cualquier persona que esté interesada me contacta por mis redes, ahí está mi Instagram, @alberto.acosta. @alberto.acosta, y me pueden escribir las personas que estén interesadas en aprender astrología desde el punto de vista terapéutico, no desde el punto de vista, ahí vamos a aprender qué se puede predecir, si se puede predecir algo, qué realmente se puede predecir, pero también van a aprender mucho de ustedes mismos. Es un gran curso de autoconocimiento, ya sea que usted quiera ser astrólogo o lo quiera para usted. Entonces te agradezco mucho por la invitación, viejo César, y un gran abrazo. Gracias a Alberto Acosta y nosotros continuamos aquí en la Caja de Pandora de los 40.